Ahora explicaré la parte de pedidos de nuestra API. Pedidos, su tabla se hace con MongoDB para que sea no SQL y tenga relaciones con otros objetos de manera sin tener una referencia. Eh, Pedidos pues tiene una ID que se genera con el Object ID, que es la ID que genera MongoDB. Tenemos el ID de usuario, que en este caso es el mismo que el ID del cliente, que esto lo que hace que cuando se crea un pedido, se busca al cliente por el ID por el ID que se introduzca aquí y se devuelve el cliente que se encuentra en la tabla de clientes. Luego desde líneas pedidos se puede hacer pedidos tanto de vehículos como de piezas. Se coge el ID del vehículo o el ID de pieza y se coge también el precio del vehículo o el ID de pieza y también la cantidad de cada uno. Se puede hacer tanto pedidos de las dos cosas a la vez o de solo una. Y aquí hay distintos métodos para poder calcular el precio de cada uno y luego añadirlos al total. El total del precio es este. Y de ahí que también se calcula el total de ítems que hay dentro de cada... El total de ítems que hay dentro de cada pedido. Y esto es el total del precio final. Y las fechas de creación y de actualización. El if delete para poder borrar de manera lógica también. Y bueno, también aquí distintos métodos para calcular el total. Que recoja todas las líneas y coja su total y lo vaya sumando. Y pues bueno, el controlador de pedidos realmente no está orientado para que lo use un usuario, sino que para el administrador. Esto solo puede acceder un administrador y desde aquí puede tanto buscar pedidos, buscar por ID de pedido, buscar por ID de usuario, buscar o crear pedidos o incluso actualizarlos. Eh, Donde realmente un usuario crea un pedido es desde el endpoint de usuarios. Bueno, vamos arriba y veremos que aquí solo pueden acceder solo los usuarios o administradores también. O sea, los que tengan el rol user. Y ya aquí, para ver todos los usuarios, realmente solo los ve el administrador, porque es como que desde aquí puedes gestionar tanto los usuarios que hay como los pedidos que realiza un usuario. Estos no son los que queremos, sino los de pedidos. Aquí un usuario también se puede borrar a sí mismo. Y vale, aquí podemos ver que está el método get de pedidos by usuario, que esto obtiene todos los pedidos que tiene el usuario y y de aquí se guarda los pedidos. Aquí se obtienen los pedidos desde el ID del pedido. Un usuario puede obtener su pedido a través de su ID y aquí se guarda los pedidos. Para guardar el pedido es necesario que dentro dentro del objeto o sea, dentro del JSON se incluya el ID del cliente, que tiene que ser un cliente ya existente, si no, no se guardaría el pedido. Y seguimos con esto que actualiza el pedido, que es lo mismo, que es el ID del cliente tiene que ser el mismo que en el ID que en el ID de la tabla de clientes. Y un usuario también puede borrar su pedido y ya estaría. Con esto ya y así es como manejamos nosotros los pedidos que se realiza
desde los usuarios. Bueno, el siguiente endpoint que tenemos es el de clientes. Lo primero que vamos a ver en clientes es su model. Este consta de un ID que es del tipo UUID, lo genera automáticamente. Vemos un nombre de tipo string, el apellido, otro string, junto con la dirección, un código postal del tipo integer, el DNI, que también es otro string, junto con la imagen. Vemos si está borrado y también los campos de creación del cliente y actualización del cliente, los cuales son del tipo local date time. Lo siguiente que vamos a ver es el REST controller, el cual el primer método que tenemos es el de getAllClientes. Para ello necesitamos los parámetros de nombre, apellidos, dirección, código postal y los podremos filtrar, ordenar y ver que están paginados. En este caso el tamaño es de 10. Lo que nos va a devolver es el listado, como he dicho anteriormente, de forma ordenada, filtrada y paginada. El siguiente método que tenemos es el de getClientById. En este método lo que te pide es el ID generado o del tipo UUID y lo que nos va a devolver es un cliente encontrado con ese ID. En caso de no encontrar ningún cliente nos saltará el cliente not found y un 404. El siguiente método que tenemos es el de crear un cliente. Para crear este cliente necesitamos el cliente create request, que si vemos aquí en los DTOs encontramos aquí la clase y vemos que te pide el nombre del cliente, el apellido del cliente, la dirección, el código postal, su DNI y una imagen. Volvemos otra vez al REST controller y vemos que lo que te devuelve es un cliente creado con todos estos campos que han sido introducidos. En caso de fallo o de no poder, pues saldrá un cliente failsafe y diciendo que el cliente no es correcto. El siguiente método que tenemos es el de updateCliente, el cual va a actualizar ciertos campos del cliente. Se pide una ID del tipo UUID para buscar ese cliente que queremos actualizar y también se necesita el cliente update request, el cual si nos vamos aquí vemos de qué está compuesto. Está compuesto de un nombre, de un apellido, de una dirección, de un código postal, de la imagen, del delete y de los strings de update y create. En este caso, sobre todo update. Es lo que se va a ver. Volviendo otra vez al REST controller, vemos que lo que te devuelve es el cliente actualizado. Y un fallo que puede salir es que el cliente, al buscarlo, no se encuentre y sale un cliente not found. El siguiente método que podemos ver es el de actualizar a un cliente, que ya hemos visto, pero este es actualizar cierta parte del cliente, de forma parcial, el cual nos va a pedir, como antes, un ID del tipo UUID y el cliente update. Y en vez de actualizar todos los campos, aquí solo actualiza los campos que requieras. Como hemos visto antes, al ser un método parecido, te puede salir el error de cliente not found. Otro método que tenemos aquí es el delete cliente, el de borrar un cliente. Este método simplemente te pide el ID del cliente y una vez ha encontrado al cliente, pues lo borra del sistema o de la base de datos. En caso de no encontrar
al cliente, como hemos visto anteriormente, saldrá el throw de cliente not found y un 404. El siguiente método que podemos ver aquí es el de actualizar la imagen de un cliente. Para ello necesitamos el ID del cliente y la imagen del cliente. Una vez tenemos actualizado o cambiado, nos saldrá de return el cliente actualizado. En caso, como anteriormente hemos visto, de que no encuentra al cliente por el ID, pues veremos o nos saldrá el cliente not found. Bueno, en el endpoint de personal lo primero que vemos es el model. El model, la primera cosa que hemos creado es un ID en el cual la empresa puede identificar al trabajador o trabajadora. También se requieren los campos de DNI, un nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección en la que vive, una cuenta bancaria para poder ingresarle la nómina, el sueldo para saber cuánto va a cobrar esa persona y su número de teléfono. Después vemos el controller. El REST controller, lo primero que hemos hecho es poner que tiene rol admin. Solo el administrador puede poder hacer estos métodos. El primero de ellos es el de buscar a alguien del personal por su ID. Por lo que pedimos es el ID y lo que nos va a devolver es una lista de personas ordenadas por SID o encontradas por SID. Otro método que tenemos aquí es el para crear a un nuevo trabajador, a un nuevo personal, el cual se requiere del personal create DTO, que es una clase en la cual lo que te pide es un DNI, un nombre, unos apellidos, la fecha de nacimiento, la dirección donde vive, el IBAN para ingresar en la nómina igual que antes, su sueldo, lo que va a cobrar y teléfono. Y todo esto, como hemos dicho antes, lo tiene que determinar el administrador. No puede ser un usuario. Una vez tenemos esto, lo que se devuelve es de la clase ResponseDTO, la cual te devuelve los mismos campos que hemos creado con el createDTO. El ID, que esto realmente lo genera automáticamente la base de datos o la empresa, el DNI que lo ha introducido el administrador, junto con el nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, sueldo, teléfono e IBAN. Después de este método tenemos el de obtener a todo el personal, el cual se necesita el DNI, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, una dirección, el IBAN, sueldo y teléfono. Y esto crea una lista la cual está paginada, puede tener distinto tamaño, en este caso 10, de 10 personas, y puede estar filtrada. En este caso hemos puesto que esté filtrada por el ID, pero puede ser filtrada por el nombre, por los apellidos o por otros campos. Y ordenada, de forma ascendente o descendente. Otro método que tenemos es el de actualizar una persona, el cual necesitamos el ID y el Personal Update DTO. En esta clase lo que se pide es la dirección, el IBAN, el sueldo y el teléfono, dado que estos son los únicos campos que se pueden actualizar. No podemos cambiar el nombre o cambiarnos el DNI ni los apellidos. Estos son los únicos campos que creemos que se pueden actualizar, puedes ir cambiando a lo largo de tu vida. Después tenemos el método borrar persona, el cual se necesita el ID. Y una vez tenemos el ID, le encuentra y le borra. En este caso, junto con el de update personal, podemos encontrarnos el caso de que no se encuentra ese personal y nos dé un 404 de
que el programa no ha podido encontrarle y entonces ni borra o ni actualiza, dependiendo del método. Bueno, hola, soy Rubén Fernández y voy a explicar piezas y todo el tema del Docker y del properties y todo eso. Piezas, tenemos primero el modelo, que es un modelo de pieza, la clase pollo, que es una imagen default, para cuando tenga imagen, pues que la asigno imagen automáticamente, usamos el UID y aquí tenemos todos los validation, de que la longitud tenga un determinado nombre, de determinada longitud, que la descripción también tenga, que el precio sea mayor que sea positivo, todo ese tipo de cosas. Y las fechas, el cuándo se ha creado y cuándo se ha actualizado. Luego, el repositorio tampoco hay mucho que explicar, porque como usamos el JP repository y el JP specification, ya te hace todo automáticamente, todos los métodos, entonces no hay problema con ese tema. Es un repositorio que ya está hecho, entonces no hay mucho aquí que se pueda explicar. Pero en el service tenemos los métodos que se usan, que luego vamos a usar en el service simple y en el controlador, que son final, que lo que incluye es un optional de string, de nombre, una descripción, de precio y de stock. Esto es para luego hacer las páginas. Tenemos un FindBD que devuelve un pieza response, porque claro, cuando queremos que devuelva lo que nos interesa. Que en este caso es todo menos la fecha de creación y la de actualización, porque eso no le veo sentido a tenerlo que te lo devuelva, ¿sabes? Al cliente como tal. Luego, el update, que básicamente actualiza una pieza, le pasas un ID y la pieza que quieres. Y el pieza update, que es el body que le vas a cambiar. O sea, lo que le vas a cambiar a la pieza. Borrar por ID, básicamente busca el UID y lo borra. Y esto es para buscar el ID, que es un string, que usamos la función toString para pasar el UID a string y que lo pueda buscar. La imagen con multiparfile para que pueda implementar imágenes y que tenga URL. Ahora, en el servicio de implementación tenemos caché, en este caso de nombre piezas, implementa pieza repository que era el de JPA, el mapper pues hace falta algún cambio en el tema de las clases o lo que sea, o cambiarlas a otro tipo, y esto lo haga servir para las fotos. Implementa pieza service, que era lo que hemos hecho antes, lo inyectamos con un autowired y aquí pasamos los parámetros de nombre, descripción, precio y stock y un pageable. La especificación de cada pieza, hacemos una especificación de cada parte de arriba. Por ejemplo, el nombre de la pieza, una especificación de pieza, que sea su nombre. Y buscamos pillar el nombre, pasarlo a lowercase para que no haya complicaciones y que dé igual lo que tenga por delante y por detrás. Luego igual con descripción, precio igual, o sea, esto es todo muy parecido. Luego esto lo juntamos en una variable que llamamos criterio, que incluye todo esto que hemos hecho arriba, por incluir una variable. Y luego en el final, como nos pedía los optional de string y todo esto, en vez de ponerle todo esto, ponemos el criterio, que es lo mismo, que incluye los 4. Y el pageable que hemos creado. Y luego hacemos un mapper para que devuelva un pieza response, no un pieza normal. Porque esto lo que hace es un pieza. Aquí, explicación de pieza. Busca por ID, pues tampoco busca por el UID. Y si lo encuentra, lo pasa a response. Y si no lo encuentra, pues lanza la excepción personalizada y pieza not found. Guardar lo mismo, guarda. Busca la pieza, o sea, le pasas por parámetro lo que quieres, cómo quieres crear la pieza. El ID no, porque el ID no tienes por qué pasárselo, porque lo va a generar automáticamente. Lo guardas y luego lo pasas a tu pieza para mapearlo. Y luego pues que devuelva, básicamente, la pieza que acabas de meter. Y que lo pase a pieza response para que no pase la fecha y eso. El update es igual que el save, pero primero lo busca y si no lo encuentra, inserta una excepción y luego lo guarda y devuelve la pieza actualizada. La imagen básicamente busca por el UID y si no lo encuentra te lanza la excepción de pieza not found y si la imagen no es nula o la imagen es distinta a la imagen por defecto,
borra la imagen actual de la pieza. Entonces luego aquí creamos ahora la imagen, que lo que hace es almacena la imagen. Y básicamente creamos aquí usamos el builder de pieza y añadimos todo. La imagen con la URL, si tiene URL, entonces decimos que el Stacker Service pille la URL de la imagen. Aquí creamos el builder, lo implementamos todo. Pieza actual, como es actualizar solamente la imagen, cogemos las mismas que tenía ya. Y la imagen pues le pasamos esto, que era lo que hemos guardado antes. Luego el delete by ID, pues igual. Busca por el ID y si lo encuentra, si no lo encuentra, lanza una excepción de pieza not found. Y si lo encuentra, pues lo borra y devuelve un no content que solemos en el controlador. Los DTO son create, que te pide nombre, descripción, precio, stock, porque el ID lo va a generar solo, las fechas la va a generar sola, entonces no hace falta pasárselo por parámetro en el create. El response te devuelve todo menos en las fechas, porque no es necesario, te devuelve el ID para que luego puedas buscarlo. Y luego el pieza update es básicamente es para actualizar, que le quieres cambiar el nombre, o la descripción, o el precio, o la imagen, o lo que sea. Aquí sí que le pasas el update, porque el ID no se puede cambiar, obviamente, porque lo genera automáticamente, porque así sabes cuándo se actualiza la pieza por última vez. Ahora, en la excepción, bueno, tengo un pieza not found, que devuelve un not found, un respuesta de not found, por si no encuentra la pieza. Ahora, el controller, pieza controller, vale. Aquí vamos a subir, vale. Aquí API version, que en nuestro caso es la 1, le implemento pieza service, se lo añado. Y bueno, lo inyecto. Hago el get all piezas, que esto es pasarle por parámetro. O sea, los parámetros que le pido son el nombre, la descripción, el precio y el stock, que era lo que hemos hecho antes en el método del find all. Y luego la página, el tamaño de la página, cómo ordenarlo y bueno, el orden y cómo cobrar, si de manera ascendente o descendente. Aquí básicamente lo ordenamos de manera ascendente. Y aquí creamos un pageable que tenga la página que le vamos a pasar, en nuestro caso 0, que es el page, un integer, el tamaño de la página que queremos y el orden con el que lo queremos, que está aquí, es el sort. Y luego una vez que hacemos esto, decimos que devuelva la entidad con todo lo que le hemos pasado, usando el método final de pieza service. El get pieza by id le pasamos por variable una UID que sea válida y te lo busca. Te encuentra, usa pieza service find by id. El create pieza lo mismo, valid, que sea válido el cuerpo, y si es válido, lo crea y luego te devuelve un created. Y usa la variable de pieza service, otra vez, para guardar. Aquí se usa. El update es igual, lo que pasa es que en vez de pasarle el cuerpo, le pasas el ID para que lo busque y luego el update, lo que le quieres actualizar, y lo actualiza. Te devuelve un OK, un 200. En el patch, igual, lo que pasa es que aquí en vez de esto le pasas un name. En este caso, actualizar la parte, una pieza parcial, que eso se suele usar más para la imagen, por ejemplo, o todo eso. Y luego tenemos el delete mapping que busca por el ID y lo borra y devuelve un no content. Y esto para la imagen. Esto es busca el UID y busca image. Y luego estas son las listas de los formatos que puede tener la imagen solo. Entonces pilla el string de la imagen, o sea, el tipo de contacto, o sea, de contenido, perdón. Y si la imagen no está vacía y su contenido está entre estos que están permitidos, devuelve o sea, cambia la imagen, la actualiza y devuelve un OK, un 200. Si no, hace un batch request. Y ya está. Y ahora, a ver, ¿dónde tenemos el...? Bueno, el certificado es un P12, un de cifrado P12. En el application property tenemos concesionario, bueno, el localhost 27000, que es el puerto de Mongo, PKCS12, que es el que vamos a usar de variable, o sea, de variable de encriptación.
perfil de desarrollo en nuestro caso, porque ahora mismo estamos desarrollando, la contraseña del JavaWT y el tiempo que tarda en expirar. En dev usamos el H2 porque es mejor para desarrollo, porque esto puede estar embebido o en memoria. Aquí implementamos el Mongo también para probar pedidos y todo eso. Y producción, pues lo mismo. Pues que en vez de usar H2 usamos Postgre. El banner, pues bueno, el banner que usamos para la página. El data SQL son los datos que insertamos al principio. El Docker Compose básicamente pues inicia Postgre, inicia Mongo, el Antminer y Mongo Express. Y crea la red para que todo, para que Mongo y Postgre esté unido. Luego el Dockerfile básicamente pues llama al JDK 17 Alpine, copia todo, hace el build, te crea el jar y luego os pone el puerto 3000. Y ya está.